Muy bien, buenas tardes con todos. Para los que no me conocen, yo soy el doctor Olarte Kulki Elmer Adolfo, soy gastroenterólogo asistente del Hospital Nacional PNP Luis N. Sáenz. Y el tema que me ha tocado exponerles hoy día es sobre la gastritis crónica. Antes de empezar con el tema de la gastritis crónica, hay algo muy importante que tienen que entender. Y es algo que si no lo han hecho, tienen que sacar de su memoria o su entendimiento. La gastritis crónica no es, ¿cómo poderlo explicar? No es igual a ardor en el estómago, no es igual a epigastralgia. Muchas o muchos médicos y no médicos tienen la idea de que, me arde el estómago, debe ser gastritis. No. Si bien es cierto, los cuadros de epigastralgia dentro de un síndrome dispéptico o dispepsia pueden estar relacionados a una gastritis. No, eso no implica de que todo ardor es igual a una gastritis. Como su nombre lo dice, la gastritis es la inflamación del estómago, especialmente la parte epitelial, si quieren, o la lámina propia. ¿Ok? Pero no necesariamente van a haber síntomas de la gastritis. Eso es lo primero que entiendan. Como médicos que van a hacer, tienen que entender que gastritis no es igual a ardor. Muchas personas tienen gastritis y nunca en su vida hacen síntomas. ¿Ok? Y el tema de la gastritis nosotros lo estudiamos principalmente por la probabilidad de que este cuadro genere cáncer a futuro. Esa es la causa por la que nosotros hacemos la gastritis. ¿De acuerdo? Ok. Entonces, el amiguito que ven acá es el Helicobacter pylori, el que está abajo a la derecha. Es uno de los gérmenes principales que forman o que van a dar a la larga su infección, precisamente la gastritis, un tipo de gastritis. ¿Ok? Por eso muchas veces se estudia el Helicobacter dentro de un concepto de gastritis crónica, pero no es la única causa. ¿Ok? Muy bien. Entonces, primero, ¿cuál es el objetivo de esta clase teórica? La clase es básicamente para comprender y conocer el concepto actual de gastritis crónica, que nosotros actualmente entendemos por gastritis crónica específicamente. Porque entiendan que hay una gastritis aguda que no es esto. La gastritis aguda, para que más o menos entiendan, haciendo un paréntesis grande, es cuando tienes algún problema muy agudo por algún tipo de ingesta inadecuada. Puede ser por algún medicamento, si quieren ponerlo así, la ingesta de alcohol, el hecho de fumar o comer algo que te genere algún tipo de irritación aguda. Y usualmente está acompañado de otros síntomas. La famosa gastroenterocolitis aguda, por ejemplo, es gastritis, enteritis y colitis. Es todo un tema. Pero el término gastritis crónica tiene que ver con una inflamación de forma, como su nombre lo dice, crónica, progresiva, de mucho tiempo. La idea es que ustedes entiendan qué es o qué se conoce como gastritis crónica. ¿Ok? Lo segundo es comprender en cierta medida las diferentes categorizaciones de gastropatías. Gastropatía se refiere a varias enfermedades del estómago. Una de ellas es la gastritis, pero existen otro tipo de gastropatías que en ciertas nomenclaturas se le conoce como gastritis, pero actualmente prefieren llamarse gastropatías. ¿De acuerdo? Eso no es importante que lo conozcan, pero al menos que entiendan de que existe, así como hay otros tipos de gastritis crónica también. Entender su principal etiología, que es la infección por Helicobacter pylori, así como otras etiologías, las más o menos frecuentes y también cómo se deben manejar. Que en realidad el principal, digamos, la principal forma de contagio, por así decirlo, es el Helicobacter pylori. Mejor dicho, la principal forma de adquirir gastritis crónica es el Helicobacter pylori. Por ende, entendiendo o tratando el Helicobacter, uno puede
no manejar la gastritis, sino manejar que ésta avance en sí, ¿ok? Y conocer en qué medida, y eso es importante, cómo es que progresa la enfermedad y a qué va, a dónde nos lleva a tener una gastritis crónica. No en el 100% de casos, no todos los pacientes que tienen gastritis crónica pueden llevar a algo más, pero es bueno entender y comprender qué es lo que ocurre para tratar de alguna manera de tener su avance. ¿Ok? Entonces, hay que definir qué es gastritis. La, en la definición de gastritis difiere bastante entre los mismos pacientes. Muchas veces los mismos pacientes le dicen, doctor, yo sufro de gastritis. Y ustedes le preguntan, ok, ¿cómo te han hecho el estudio? ¿Qué médico te ha evaluado? No, 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 ningún médico, solo que me arde el estómago. Y yo sé que eso es gastritis. Y no es así. Difiere también entre los mismos especialistas clínicos, entre médicos, ya sea gastroenterólogos o no, también difiere bastante lo que llaman gastritis. Difiere mucho entre los mismos endoscopistas. Muchos de nosotros que hacemos endoscopía, en nuestros informes catalogamos inmediatamente como gastritis una lesión que vemos en el estómago, gastritis nodular, gastritis eritematosa, gastritis erosiva, que son algunos tipos de lesiones que nosotros encontramos en el estómago. Y muchas veces eso no es gastritis, siguen siendo gastropatías. Entonces, entre los mismos endoscopistas también hay una discrepancia. Y entre los anatomopatólogos, los patólogos, muchos de ellos también consideran ciertas lesiones histológicas como gastritis y muchos de ellos no los consideran como gastritis, los consideran a veces como gastropatías o inclusive inflamación mínima, que es un tipo de caracterización histológica de algunas lesiones que se encuentran en el estómago o en la muestra de la biopsia. Entonces, bajo ese primera premisa, tenemos bastante problemas como cómo catalogar la gastritis. Entonces, lo que se ha optado para hacer algo más uniforme este tema, se ha preferido la definición de gastritis como toda inflamación microscópica del estómago. Es decir, yo no puedo catalogar gastritis bajo teniendo clínica de dispepsia, teniendo endoscopía que me haga ver algunos cambios en la mucosa del estómago. Yo no puedo determinar una gastritis. La forma de determinar gastritis es con la evidencia histológica o microscópica, si quieren, de una inflamación del estómago. Y eso se obtiene usualmente con una biopsia. ¿De acuerdo? ¿Y qué es lo que vamos a ver? Es la presencia de linfocitos a nivel de la lámina propia, o sea, en el tejido fibroconectivo. Esta presencia de linfocitos comúnmente va a estar asociado a actividad inflamatoria, que son los neutrófilos. Usualmente en los reportes patológicos o de patología, cuando se habla de hallazgos histológicos o microscópicos, te dicen dos cosas: el infiltrado inflamatorio linfocítico y la actividad inflamatoria dada por los neutrófilos. Para que haya digamos, una gastritis, lo que hay que tener es la presencia del infiltrado inflamatorio linfocítico, que es esto de aquí. ¿Se puede gradificar patológicamente o histológicamente? Sí, puede ser leve, severo, ya más adelante lo voy a decir, pero digamos, esta es la forma en que nosotros vamos a obtener el diagnóstico preciso de gastritis, la presencia de linfocitos a nivel de la lámina propia. Eso te dice que hay gastritis. Eso de ahí. ¿Ok? La actividad, por así decirlo, cuán activa está esa gastritis es otra cosa. ¿Ok? Pero eso es el diagnóstico. Cuando hablamos de mastitis crónica, es decir, presencia de linfocitos a nivel de la mala propia. Y lo repito varias veces porque quiero que se les quede bien claro eso. La gastritis actualmente es un diagnóstico histológico. No es clínico, no es endoscópico, es histológico. ¿De acuerdo? Muy bien. Otras condiciones puede haber que no necesariamente son inflamatorias y los vamos a llamar gastropatías. Antes muchas gastropatías eran conocidas como gastritis. Antes había gastritis tipo A, tipo B y tipo C. Y la tipo C era la que se conocía C de chemical o de química. Había las famosas gastropatías reactivas
Había las gastropatías químicas que tenían que ver mucho con ciertas comidas, el consumo de AINES y también con reflujo biliar, pues, otra patología, que es cuando la bilis regresa al estómago. Es como si hubiéramos hablado de reflujo gastroesofágico, hay reflujo biliar, que es el reflujo de la bilis hacia el estómago, y eso también puede generar gastropatías más, no necesariamente gastritis, por ejemplo. ¿Ok? Listo. Entonces, eso es para que entiendan bien claro de qué vamos a hablar. Esta gastritis tiene, como muchas patologías, algunos síntomas. Los síntomas no necesariamente se van a relacionar con la actividad histológica. Es decir, hay una baja relación entre los síntomas, la actividad histológica, los hallazgos endoscópicos. ¿Qué quiere decir esto? Que yo puedo tener pacientes que vienen a la consulta simplemente porque, digamos, tienen algún familiar con cáncer gástrico o les han dicho que es bueno prevenir y quieren hacerse un estudio y les preguntas, ¿tienes síntomas? No tengo síntomas, pero ya tengo una edad, digamos, paciente de 50 años que ya tiene una edad para iniciar su tamizaje o su screening de cáncer gástrico y le haces una endoscopía. Y puedes encontrar lesiones endoscópicas importantes, como erosiones, como patrón nodular, etcétera. Ya le voy a explicar eso después. Pero sintomatológicamente está normal. Y le tomas biopsias y encuentras una gastritis con gran actividad. Uno diría, ah, si hay mucha actividad, mucha presión de neutrófilos, el paciente debe tener algún síntoma. Y no necesariamente lo tiene. Como pueden haber pacientes que vienen a una consulta, son relativamente jóvenes y tienen una gran sintomatología, ¿ok? Y esta sintomatología te llama a tomar una endoscopía. Y en la endoscopía puedes encontrar un estómago normal, un estómago prácticamente normal. Y le tomas biopsias y sí encuentras gastritis crónica con presencia de Helicobacter, como así decirlo, pero con poca actividad. Pero clínicamente el paciente refiere gran sintomatología. Y eso es muy frecuente. Por eso dice que la actividad histológica, los hallazgos endoscópicos y los síntomas no siempre van de la mano. Puede haber una gran actividad sin síntomas, como síntomas bastante floridos, y que el paciente no tenga mayores hallazgos endoscópicos ni histológicos. Eso es muy frecuente, especial en personas muy jóvenes, cuando en algunos casos es endoscopía. ¿Ok? Existe un grupo de pacientes, como ya les dije, que son asintomáticos. Y la gran mayoría lo son. En realidad, se dice que la gran mayoría de personas tenemos gastritis crónica y que muchas veces nunca hemos síntomas. Y eso es algo esperable, en realidad es lo más frecuente, encontrar pacientes sin síntomas. Inclusive con infección de Helicobacter que no hacen síntomas. Pero en sí, ¿cuál es el principal signo, por así decirlo, o síndrome que hay de la, a nivel de la gastritis crónica? Es la dispepsia o el síndrome dispéptico. Y engloba una serie de síntomas. Por ejemplo, el dolor o específicamente el ardor en el estómago, ¿no? La epigastria tipo ardor, que puede ser después de comer o puede ser en periodos prolongados de ayunas y que es de alguna manera limitante en el paciente. Incluso muchos de ellos se quejan de que comen, les arde bastante y ya no quieren comer, pierden el apetito. Tenemos la hinchazón o la sensación de abalonamiento. Son cosas muy parecidas en sí. Una cosa es ver que al comer el paciente siente que su barriga se hincha y otra cosa es sentir pesado que está abalonado, pero el paciente en sí no ve eso, solamente se siente hinchado, lleno de gases. Eso también es un cuadro específico y usualmente es después de comer, a la hora o una y media, a veces inclusive mientras está comiendo. Las náuseas y los eructos excesivos postprandiales, o sea, después de comer, que usualmente se relacionado con la hinchazón, también implicaría un cuadro o parte de la dispepsia. Otros síntomas que también se pueden ver es la sensación rápida de plenitud al comer, que se conoce como saciedad o llenura precoz. Es decir, una persona usualmente come una cantidad determinada de comida, un plato, plato y medio de comida, y cuando empiezan los síntomas dicen que ya no pueden comer más de medio plato. A lo mucho medio plato ya se llenan rápido por los mismos síntomas que tienen. Y después de un rato que su estómago está un poco más vacío, le vuelve a dar hambre,
vuelven a comer y otra vez se llenan más rápido. Ya, eso se conoce como saciedad o llenura precoz. ¿Ok? También existe un término que se conoce como saciedad prolongada. Quiere decir esto, que una persona come su comida habitual, digamos, almuerza, digamos, a la 1 de la tarde. Y pasa un tiempo, 2, 3, 4, 5, 6 horas, y se siguen sintiendo llenos. Siguen o sea, que están pesados, como que ya no tienen ganas de comer 8, 9, 10 noches y se siguen igual sintiendo llenos. Ya, esa es una saciedad prolongada. Entonces, eso también implica algún tipo de cuadro dispéptico. Usualmente la anemia precoz en algunos casos se considera como un signo de alarma, pero es relativo de acuerdo al tipo de paciente que tienes enfrente. Pero esos son los principales síntomas de dispepsia. Cualquiera de estos síntomas puede estar relacionado a un cuadro de gastritis, pero no quiere decir que lo tenga, porque tal cual existe la gastritis crónica, hay cuadros de dispepsia funcional, en los cuales los pacientes tienen cuadros dispépticos y no tienen gastritis y no tienen nada que les explique esos cuadros. Eso ya hablamos de problemas funcionales. Son aquellos problemas en donde el problema es la funcionabilidad del estómago, más no un problema orgánico como tal. Entonces, como ya le expliqué hace un momento, el diagnóstico principalmente se da mediante biopsia gástrica usada o realizada usualmente en una endoscopía. ¿Ok? Para nosotros tomar la endoscopía no se toma de forma aleatoria. La endoscopía tiene que tomarse en determinados puntos del estómago. Para eso se creó un protocolo de toma de muestra que se conoce como el protocolo de Sidney, en el cual se toman dos biopsias de antro, una en curvatura menor y curvatura mayor, usualmente a aproximadamente 2 centímetros del píloro, una que suele ser en incisura angular, y si ustedes recuerdan, ya le vamos a mostrar la imagen más adelante, el estómago anatómicamente, la incisura es en la curvatura menor, en donde hay ese pliegue, como una especie de rodilla en el estómago, es en incisura angulares, y otras dos biopsias en el cuerpo gástrico, una en curvatura menor y otra en curvatura mayor. ¿De acuerdo? Eso es usualmente donde se toman los puntos para las biopsias aleatorias, por así decirlo. ¿Ok? Estas biopsias, lo ideal es que se lleven en frascos separados para que el patólogo pueda leer. Un patólogo experto puede leer tranquilamente, separar cuáles son de antro y cuáles son de cuerpo en una lectura de la biopsia. Pero se prefiere mandarlo en frascos separados para que no haya ningún inconveniente de hacer la lectura. En algunos casos, un frasco es de antro, otro frasco es de cuerpo, y en algunos casos puede separar la muestra de incisura aparte o juntarla con la muestra de antro. Eso no es, digamos, no es impedimento el tema de la incisura. Ahora, ¿pueden ser más biopsias? Sí, no necesariamente tienen que ser solamente 5, pueden ser más. Pero eso depende si es que hay otras zonas sospechosas de metaplasia o displasia en la endoscopía. Y para eso necesitamos un estudio especial que se llama cromoendoscopía, que es cuando al endoscopio nosotros le colocamos, ya sea por una tinción mediante procesos químicos o por una cromoendoscopía virtual, que es hacer que la luz del lente del endoscopio cambie su disposición para que, digamos, se vea de otra forma o que capte más algunas tonalidades de longitud, mejor dicho, para que capte mejor algunas longitudes de ondas y podamos ver una imagen más específica de determinadas zonas histológicas que se ve dentro de la endoscopia. ¿Ok? Este es el protocolo de Sidney. En esta primera parte se ve más o menos el porcentaje en donde se depositan las bacterias de Helicobacter. Aquí vemos que más o menos entre el 27 y el 30%, o sea, más o menos un poco más de la mitad del Helicobacter se deposita en el antro. Tenemos otro porcentaje que va en el cuerpo y otro porcentaje que está en la parte del fondo gástrico. Entonces, la mayor parte, casi el 70%, un poco más, se van a ver a nivel del antro y cuerpo si es que un paciente tuviera Helicobacter. Entonces, esta es la zona donde nosotros tenemos que tener mayor incidencia. Esta pequeña curva de acá, esta es la curvatura menor, y en esta zona que delimita el antro y el cuerpo, esta zona la conocemos como incisura. Esta zona, cuando nosotros lo vemos en un endoscopio, parece una especie de
como si fuera un repliegue o un borde de un libro, y por eso le llaman esa zona la incisura. ¿Ok? Muy bien. Aquí nosotros vemos la mayor probabilidad de encontrar atrofia y acá la metaplasia. Quédese con esa idea, más adelante le voy a explicar qué es la atrofia y qué es la metaplasia. Pero la idea es de que, así como hay gran cantidad de Helicobacter aquí, hay mayor formación de, digamos, presencia de atrofia y de metaplasia, tanto en antro, que es donde más probable es que ocurra la atrofia y la metaplasia, como en cuerpo. Pero en cuerpo es mucho menor, ya en fondo es muy poco. Entonces, cuando nosotros queremos hacer estudios para determinar si hay atrofia o metaplasia, nosotros tenemos que siempre pensar en el antro y también en el cuerpo, ¿ok? Donde hay una más alta probabilidad de encontrar ese tipo de lesiones a futuro. Muy bien, entonces el protocolo de Sydney lo que me dice es tomar las muestras en este nivel. Como ya les dije, aquí es una muestra, otra muestra acá, que son las dos de antro, este es el píloro, curvatura menor, curvatura mayor, una en incisura, otra en curvatura menor del estómago en el cuerpo gástrico y otra en la curvatura mayor del cuerpo gástrico. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, el concepto de gastritis crónica tenemos que entender una cosa. Su prevalencia es bastante baja en países desarrollados. A mayor desarrollo de los países, menos incidencia de gastritis crónica hay y al igual menos prevalencia. Y eso tiene que ver principalmente con el desarrollo del Helicobacter pylori. Los países menos desarrollados tienen más probabilidad de generarse de que haya o que prolifere el Helicobacter pylori que en países menos desarrollados. ¿Ok? Muy bien. Y existe también factores de riesgo, o mejor dicho, la gastritis crónica es un factor de riesgo para hacer úlcera péptica, pero principalmente para generar neoplasias gástricas. Con respecto a la úlcera péptica, ¿por qué la gastritis crónica es más frecuente a la úlcera péptica? Porque la mayoría de veces la gastritis crónica está relacionada a Helicobacter pylori, y el Helicobacter pylori es un germen ulcerogénico y también es un germen oncogénico. Entonces, no es que la gastritis te vaya a desarrollar úlcera, es la causa de la gastritis, cuando suele ser por Helicobacter, que puede generarte úlceras pépticas. Existe también el riesgo de hacer una plasia, sí. El principal es el adenocarcinoma y el segundo es el linfoma MALT. El adenocarcinoma es producido principalmente por una cascada inflamatoria. Voy a mostrar después cuáles son esas cascadas que determina o llega al final a la ocasión, pero inicia con una gastritis crónica usualmente dada por el Helicobacter pylori. Y el linfoma MALT es un tipo de linfoma muy especial que es exclusivo de la infección por Helicobacter pylori sea en el estómago. No es MALT quiere decir mucoid associated lymphoid tissue, que quiere decir tejido linfoide asociado a mucosas. Ese tejido linfoide, que es parte de la mucosa, se altera, se vuelve una neoplasia, y para manejar eso se usa tratamientos oncológicos, pero principalmente la erradicación del Helicobacter pylori es el pilar fundamental para el manejo del linfoma malto. Entonces, por ahí es uno de los casos donde sí o sí esto no tiene que estar, o tienes que lograr la erradicación del Helicobacter. La gastritis crónica usualmente se puede definir en tres tipos. Algo que se llama la gastritis antral difusa, que es una gastritis que empieza a nivel de antro. ¿De acuerdo? La mayoría de las gastritis empiezan a nivel de antro, cuando son helicobacter, y se van avanzando hacia cuerpo y fondo. Entonces, como empiezan en antro y esas zonas donde más se inflama, es la mayor posibilidad de encontrar lesiones tipo displasia, perdón, lesiones atrofia, metaplasia, y también encontrar la presencia de helicobacter y otro tipo de lesión. ¿Ok? Otra forma de presentación de la gastritis crónica es la gastritis atrófica metaplásica ambiental. Es un tipo de gastritis atrófica que se da en pacientes que ya han sido tratados por Helicobacter o que nunca han tenido Helicobacter y que desarrollan por otros tipos de nexos, es decir, por otro tipo de agentes inflamatorios. Alcohol, tabaco, una dieta no adecuada, exceso de oxidantes, exceso de productos químicos, etcétera. ¿Ok? A contenidos de comida, de comida o carne ahumada también, como es frecuente en zonas asiáticas, especialmente en Japón.
Y el otro tipo es la gastritis atrófica metaplásica autoinmune. La gastritis metaplásica autoinmune es una patología muy específica, no es muy frecuente, en la cual ocurre gastritis por procesos autoinmunes. Hay gérmenes, o mejor dicho, hay anticuerpos de autoinmunidad que atacan a las células gástricas y van a generar una atrofia y a la larga una gastritis crónica y desarrollo de metaplasia y neoplasia futuro. Este tipo de gastritis, su característica es que no empieza en el antro, sino empieza en el cuerpo. Entonces, si tú tienes pacientes que, por ejemplo, tienen gastritis crónica y aparecen áreas de atrofia, metaplasia a predominio de cuerpo y no en antro, tu primera sospecha debe ser una gastritis crónica autoinmune. Y en segundo lugar, una gastritis antral. ¿Pueden estar concomitante ambas? Claro que sí, es frecuente. Y ahora, ¿por qué es importante la gastritis inmune? Porque la gastritis autoinmune no tiene un tratamiento específico, pero sí tienes que dar un seguimiento mayor, porque estos pacientes pueden desarrollar cáncer con mayor rapidez y con mayor frecuencia que los pacientes que no la tuvieran. Así que hay que tener mucho cuidado con eso. Lo bueno es que no es muy frecuente en realidad. Esto se conoce como la gastritis central difusa. Usualmente es una gastritis localizada en esta zona, solamente en el estómago, en la parte del antro gástrico. Esta es la gastritis atrófica metaplásica ambiental. Usualmente se ve en muchas zonas, como en parches. Hay una gran predisposición por la incisura o por la zona intermedia entre antro y cuerpo. Y también hay zonas de metaplasia que pueden haber en antro y también en cuerpo. Y esta es la gastritis atrófica metaplásica autoinmune, donde netamente abarca cuerpo y se ve gastritis, o a veces hasta un antro normal, con zonas de metaplasia que principalmente se encuentran en el cuerpo gástrico. Muy bien, ya. Esto de aquí, este cuadrito es lo que nosotros nos ayuda a entender la evolución de la enfermedad. Se conoce como la cascada de Pelayo-Correa. Primero tenemos una mucosa normal del estómago. Cuando hay una inflamación constante por cualquier noxa que genera algún daño, por ejemplo, aquí a la derecha, Helicobacter pylori, metaplasia o inflamación autoinmune, virus de Epstein-Barr, alto consumo de sal, compuestos nitrosos, especialmente en carne ahumada, tabaco, alcohol, etcétera, vamos a generar que aparezca una gastritis crónica. ¿Ok? La gastritis crónica, teóricamente, no es que desaparezca, porque es raro de que alguien cambie, tienes que cambiar tu estilo de vida, tienes que tener mucho cuidado, pero puede ser que pueda regresionar a un estado normal. Pero la gran mayoría, una vez que tenga gastritis crónica, ya está, déjalo con su gastritis crónica. Estos de aquí, la gastritis crónica, avanza a una gastritis crónica atrófica, es decir, ya el epitelio se hace más pequeño y ya empieza a haber deficiencia, digamos, de la función epitelial. ¿Ok? Por frecuencia que se estima en Estados Unidos, la mayoría de estos pacientes que van a la gastritis atrófica son personas hispanas, hispanohablantes y los asiáticos. ¿De acuerdo? Ahora, la gastritis crónica atrófica avanza hacia una metaplasia intestinal. Recuerden que la metaplasia es el cambio de un tejido de un determinado órgano por otro tejido que corresponde a otro órgano. Hay N tipos de metaplasia, pero el que ocurre en el estómago es la metaplasia intestinal. ¿Ok? Ahora, ¿todos los pacientes que hacen gastritis crónica van a hacer gastritis atrófica? Felizmente no. ¿Todos los pacientes que hacen gastritis atrófica hacen metaplasia intestinal? Tampoco. Igual, todos los pacientes que tienen metaplasia intestinal van a llegar a hacer displasia, que es el paso previo al cáncer. No, felizmente. Pero el hecho de ya tener displasia ya es un alto riesgo de hacer adenocarcinoma gástrico. La idea es tratar de no llegar a este punto. La mayoría de veces cuando hablamos de buscar lesiones premalignas, nosotros nos enfocamos aquí, en la metaplasia. Este es el principal punto en donde nosotros nos enfocamos para determinar si es que un paciente debe o no debe continuar con vigilancias.
¿Por qué? Porque nosotros lamentablemente no tenemos un tratamiento para tratar nada de esto directamente. Si nosotros nos enfocamos en esta zona, tenemos Helicobacter pylori que tiene un tratamiento, Metaplasia autoinmune que teóricamente no, el semar tampoco, con ingesta de sal, compuestos nitrogenados, tabaco es netamente un tema de cambiar el estilo alimenticio de la persona, pero cuando nos preguntan, doctor, ¿y qué hago con mi gastritis? ¿Cómo le desaparezco? No hay forma. Una vez llegado a la gastritis atrófica, no es muy poco frecuente que regrese. Puede ser que regresione, pero no es lo usual, igual la metaplasia intestinal. Regresa, no, esta zona con metaplasia ya está va a quedar con metaplasia. Lo que hay que tratar de hacer es que no avance y para eso tenemos que saber la causa. Pero una vez desarrollada la metaplasia, la inflamación ya está, ya hizo su daño. No es tan sencillo que regrese. Al igual cuando la displasia y bueno, el adenocarcinoma no, ya está hecho el anaplasia. Pero la pregunta es, entonces, ¿qué hago? Lo único que tenemos que hacer o podemos hacer es controles periódicos endoscópicos, de acuerdo al nivel de metaplasia, de acuerdo al tipo de atrofia y de acuerdo a los antecedentes que hay. ¿Ok? Y eso lo voy a explicar un poquito más adelante. Entonces, esta es la cascada de palabra de correr. Esta cascada es bien importante. Acuérdense siempre, mucosa normal, gastritis crónica trófica o citis atrófica, metaplasia intestinal, displasia y adenocarcinoma gástrico. Ese es el orden fisiopatológico de las cosas y eso es muy importante que sepa. Recuerda que no todos los pacientes avanzan a adenocarcinoma gástrico, no son muchos felizmente, pero no hay forma de saber quiénes van a ir a ese tipo de patología final que es la neoplasia. Este es un cuadrito para ver más o menos cómo se ve parte de la parte histológica, algo simple, ¿no? Tenemos la presencia de Helicobacter, la atrofia, ¿no? Que es la pérdida glandular, la atrofia del cuerpo, mayor pérdida glandular, neutrófilos, las células mononucleares, que es la actividad, perdón, esta es la actividad, este es el inflamatorio, y esta es la metaplasia intestinal, ¿no? Entonces tenemos normal, leve, moderado y severo, que son como nosotros leemos o si interpretamos las lecturas de los patólogos cuando hablamos de biopsias de estómago para definir gastritis. Ok, muy bien. Ok, la principal etiología de la gastritis crónica de lejos es la presencia de Helicobacter pylori. De lejos lo es. Es una bacteria gran negativa flagelada de forma helicoidal o espiral. Su infección causa una gastritis central difusa, como les expliqué, y afecta inicialmente a las capas superficiales de la mucosa que ya después avanza a la parte más profunda y aparece toda la caja inflamatoria para generar una gastritis crónica. Este germen es o se puede manejar o se puede tratar, hay forma de tratarlo. Lo que va a ocurrir es que va a liberar unas citocinas o citoquinas quimiotácticas que son inducidas por ese mismo germen y esto va a generar un infiltrado inflamatorio agudo persistente, ¿ok? Que es básicamente neutrófilos o lo que se llama como actividad. Y esta va a existir o coexistir con una inflamación crónica, que es basada en linfocitos principalmente, en medio de células flamáticas y macrófagos a nivel de la lámina propia. Eso es lo que genera el Helicobacter pylori. ¿Ok? ¿Hay alguna forma de ver si endoscópicamente aparece Helicobacter? Teóricamente sí hay una, que es con la famosa gastropatía nodular. Ven en esta imagen como el estómago se forma como piedras, como un patrón en empedrado, o como si tuviera unos nódulos. Ya, esta es una imagen característica de infección por Helicobacter pylori. ¿Es patognomónico? No, pero te puede indicar con mayor probabilidad que la persona tiene Helicobacter pylori y usualmente se corrobora siempre con una biopsia. ¿Este patrón puede resolver luego de la erradicación? Sí, puede resolver. ¿Es importante? ¿Da más síntomas? ¿Hay algo? No. Solamente son hallazgos endoscópicos para relacionarlos con sus hallazgos histológicos. Un poco sobre la epidemiología del Helicobacter pylori. Es la infección crónica bacteriana más común. ¿Tenemos infección crónica bacteriana? Sí, existen. Pero la más frecuente de todas de lejos es el Helicobacter pylori. Acuérdense que tener Helicobacter es como tener una infección bacteriana que no deberíamos tener. ¿Ok? Aproximadamente la mitad de la población mundial la tienen, hasta el 80% en países en desarrollo o población en países en desarrollo la tienen. Eso quiere decir que en el Perú la gran mayoría tenemos Helicobacter pylori. Si no te lo han diagnosticado alguna vez, probablemente es porque no te han hecho un estudio completo. Pero la gran mayoría de peruanos tenemos Helicobacter pylori. Es muy frecuente en consultas de gastro, de médicos generales, cualquier tipo de persona
peruana detectar o plantear Helicobacter pylori porque es lo más frecuente de las causas de gastritis. Se calcula que los primeros humanos infectados fueron hace 60.000 años. Puede haber casos de preinfección que ocurre hasta la infancia y en algunos casos se habla de que en recién nacidos se puede haber dado la infección o la preinfección. La reinfección, el hecho de reinfectarte una vez tratado y curado el Helicobacter es muy rara, hasta 0.5% en países desarrollados y puede elevarse hasta más 5 o 10%, si no me equivoco, en países en vías de desarrollo. Pero una vez tratado el Helicobacter, realmente se puede decir que te has curado. Si te reinfectas, lo más probable es que no hayas tenido una buena curación al inicio o que no te hayan hecho un buen estudio para confirmar la erradicación. Pero sí puede darse una reinfección. Muy bien. ¿Y cómo no se contagia el Helicobacter pylori? En realidad, nosotros los humanos somos el mayor reservorio de Helicobacter pylori. El modo exacto de transmisión no está bien establecido. Algunos dicen que en gastrooral, otros fecal oral, otros oral oral entre una persona. Pero la fuente más fidedigna de contagio podría ser el agua contaminada, especialmente cuando lavamos comidas que no están bien lavadas o crudas. Verduras, pescado. Recuerden que acá comemos ceviche. El ceviche prácticamente es pescado crudo, ¿no? La comida se cocina con limón, pero igual sigue siendo crudo. Entre otras fuentes, pero la más principal es en las aguas contaminadas que puede extraer el Helicobacter. Como no hay una forma específica como detectar la transmisión, eso hace que sea un poquito más esto complicado de tener su misma, digamos, su misma transmisión. Si nosotros supiéramos cómo cortar la transmisión, sería más fácil manejar la infección de persona a persona o cómo uno se contagia. Ese es el problema. Como no sabemos, tenemos que tratar cuando ya está la infección. Muy bien. Ya. Algo rápido porque para los que están, bueno, yo hice la charla de práctica a nivel del policía sobre la forma de diagnosticar el Helicobacter pylori. Supongo que en sus sedes de los que están, saben o les han hecho esa charla, pero le voy a hacer igual una forma breve sobre esto. Existen varias formas de diagnosticar el Helicobacter pylori, ¿ok? Hay algunas no invasivas y otras invasivas, ¿ok? La forma más común y la más frecuente es el test de aliento o el test de duración aliento, ¿ok? Es 95% sensible y más de 95% sensible y más de 95% específica. En algunos casos es algo el estándar, pero porque es relativamente costo efectivo, confiable, simple, no invasivo y se puede usar para confirmar la erradicación, pero puede dar falsos negativos si hay otros en presencia de otras bacterias productores de ureasa y otras especies de Helicobacter. No creen que el Helicobacter pylori es la única especie que hay otras. Tiene una baja eficacia en ciertas condiciones de gastritis y específicamente en patologías de gástricas malignas. Y requiere que haya una gran carga de bacteria en el espécimen para poder hacer el diagnóstico. Y si bien es cierto, es costo efectivo la prueba, pero el equipo para hacerla sí es un poco caro. Así que no necesariamente es el gol estándar en algunos diagnósticos clínicos, en la mayoría, pero no es el gol estándar. Ya le voy a decir cuál es el gol estándar después. Otra forma de hacer el diagnóstico es con una prueba de aliento en heces. La prueba de aliento, perdón, una prueba de antígeno en heces. Una prueba de antígeno en heces tiene una sensibilidad hasta el 96% y especificidad del 97%. Es costo efectivo, simple, rápida, no requiere instrumentos caros, a diferencia del test del aliento, pero puede dar falsos negativos en bajas condiciones, en baja conteo bacterianos. Su efectividad se ve afectada por la ingesta de IBPs, o sea, de cualquier inhibidor de bombertones, o omeprazol, lo que quieran, algunos CAM. Y no es útil para confirmar la erradicación, por lo mismo que son antígenos. Una vez descubierto el antígeno no desaparece, la carga antigénica no desaparece. Desaparece el germen, pero no te ayuda mucho para el control posterior. Sí te ayuda para hacer un estudio previo. O sea, para detectar antígeno en ese sí te ayuda para ver si tienes o no, pero después, para post-erradicación no es útil. Y es un poquito caro, es un poquito caro.
en comparación con el test de Urasa, el tema es de que aquí en el Perú no hacemos mucho. ¿Ok? Las pruebas serológicas, el IgG, IgM para el Helicobacter en sangre, son 85% sensibles y un poco más del 80% de específicos. Sus ventajas es que son relativamente baratos, una muestra en sangre, pueden ser empleados para pacientes que hayan recibido tratamiento por terapia triple. Es la única prueba que no se ve afectada por el consumo de IVP o el uso de antibióticos. La desventaja es que no es muy confiable para infecciones que están ocurriendo, por así decirlo, y no puede ser usada para confirmar la erradicación, por lo mismo que es antigénica. En realidad es la menos útil para detectar el Helicobacter pylori. Muchas veces dicen, oh, me hice una prueba de serológico, salió positivo, debo tener Helicobacter. En realidad lo que usualmente solicitamos es que si tienes una prueba serológica, se confirme con otra prueba de mayor sensibilidad y especificidad, como por ejemplo el test de ureasa en aliento. Existe también las pruebas rápidas de urasa. Todas estas cuatro que yo le voy a mencionar son dirigidas a la biopsia y para eso necesitan una endoscopía. Las anteriores no. Muy bien. La prueba rápida de ureasa es 80-90% sensible y hasta un 100% específica. Es rápida, no es costosa y es muy simple. ¿En qué consiste? Yo agarro una biopsia, tomo la muestra, saco el endoscopio y esa muestra la voy a poner como en una tira reactiva. La tira reactiva me va a pintar la base de azul si es positivo o se va a mantener media violácea o rosada si es negativo. Y eso quiere decir que es una prueba de ureasa positivo. Es muy similar a la prueba de ureasa, pero en aliento, sino que esta mide la prueba directa. Es una prueba cualitativa de la presencia de la ureasa para detectar indirectamente el Helicobacter pylori. ¿Cuál es la ventaja? Que es un método invasivo porque requieres la biopsia. Muchas veces requiere pruebas confirmatorias y adicionales, no siempre, pero muchas veces. Y su eficacia se ve afectada por la toma de IVP y antibióticos. El cultivo, que es el gol estándar en realidad, es el cultivo, que es una sensibilidad hasta 90%, relativamente baja, pero es 100% específica. Si sale positivo el cultivo, no hay duda, pues es el gol estándar para confirmación y puede ser usado para valorar la sensibilidad antibiótica. Solo en ciertos casos se puede utilizar el cultivo. No es frecuente que cultivemos biopsias para desarrollar o para obtener el Helicobacter pylori, pero están escritos. La ventaja es que tiene que ser una prueba muy elaborada, consume mucho tiempo, es cara y requiere expertise microbiológica, o sea, un ojo entrenado para detectar el Helicobacter pylori. Por otra parte, tenemos la parte histopatológica, que es la biopsia, la lectura de biopsia, la clásica lectura de biopsia, que es 95% o más de sensibilidad y hasta un 99% de especificidad. Es muy raro que a un patólogo experto se le escape un germen de Helicobacter pylori en la muestra tomada. Las ventajas es que, bueno, es el gol estándar de forma clínica o de rutina clínica diagnóstica para detectar el Helicobacter, pero hay información adicional sobre otras patologías, el tipo de gastritis, si es que no hay, otro tipo de hallazgos que pueden haber, ¿no? Y es extremadamente sensible y específica. Y otra prueba que tampoco se usa, sino en algunos estudios, es la PCR, o la métodos moleculares como la reacción de cadena polimerasa del germen. 96% de sensibilidad, 98% de especificidad. Su ventaja es que es bastante sensible aún en conteos bacterianos bajos, pero la ventaja es que es muy cara. Requiere equipo muy sofisticado y en algunos casos puede dar falsos positivos. Así que hay que tener cuidado. Estas son las pruebas que tenemos a la mano. Lo que usualmente usamos es la prueba de histopatología, o sea, la biopsia, la prueba del test de aliento rápido y el test de ureasa en aliento para el control posterior, que es lo que usualmente usamos. Muy bien, un poco el tratamiento de HP, que seguramente ya lo han hecho en su clase teórica, perdón, en la clase práctica, tratamiento específico del Helicobacter pylori. Existen dos tipos de tratamiento. Estos son todos, pero los dos principales les voy a mencionar. La terapia triple, la clásica terapia triple, que es inhibidor de bombas con dos antibióticos, que usualmente son claritromicina y amoxicilina, o también metronidazol en casos de alta resistencia a la claritromicina, o cuando hay personas que son alérgicas a alguno de estos medicamentos, tanto a la clarito como a la amoxi, se cambia por metronidazol. La terapia no es 7 días, antes era 7 días, actualmente son 14 días estándar en casi todos los esquemas, así que ténganlo claro. Usualmente se da una tableta de IVP en la mañana y en la noche, dosis estándar. Antes de comer, la claritromicina 500 miligramos, mañana y noche después de comer, y la amoxicilina 1 gramo, mañana y noche después de comer. ¿Ok? Siempre tengan en cuenta ese tema, todo lo que son IVPs o
Otros medicamentos protectores gástricos tienen que ser antes de comer y todos los antibióticos de preferencia después de comer. Y otra terapia que es la que más o menos está actualmente, que ya ha desplazado un poco este esquema, es la terapia bismuto cuádruple, que es IBP, bismuto, puede ser subsalicitato o subcitrato, tetraciclina o doxiciclina y metronidazol. El conveniente con esto es las dosis. Esto usualmente es cada 6 horas, 4 veces al día. Mientras que hay esquemas de cada 12, pero el problema principal también sigue siendo el metronidazol, que es cada 8 horas y es muy gastrolesivo. Muchas personas no toleran el metronidazol y eso le hace un esquema un poco no tan útil en la parte clínica. Sin embargo, al usar el primer esquema asociado a bismuto, tiene buenos efectos terapéuticos, ¿ok? Hay otros esquemas como el que contiene terapia triple con levofloxacino, terapia cuádruple con levofloxamoxicilina, etcétera, entre otros. Pero estos dos son los más usados y en cierta medida el tercero, siempre con bismutol para algunos casos de rescate que seguramente han hablado en su clase práctica de Helicobacter pylori, especialmente tratamiento. Muy bien, ese es el tema de la gastritis crónica por Helicobacter pylori. Ahora vemos el tema de la gastritis autoinmune. Es el prototipo de las condiciones inflamatorias relacionadas con el huésped. Es decir, es una de las principales, o mejor dicho, la principal forma de explicar cómo es que ocurren las enfermedades inflamatorias autoinmunes no relacionadas por un agente externo, sino relacionadas por el mismo huésped, o sea, la persona. Afecta principalmente las células del cuerpo y del fondo gástrico, a diferencia de la infección por Helicobacter pylori. Su diagnóstico es básicamente serológico. Es una mezcla entre ver histológicamente gastritis o cambios metaplásicos a predominio de cuerpo o fondo, de acuerdo a algunos que deciden mayosa, principalmente cuerpo, sin la presencia de Helicobacter pylori y que se tiene que confirmar con serología. ¿Y cuáles son esos estudios? Los anticuerpos antifactor intrínseco y anticélulas parietales. ¿Es relativamente frecuente este estudio? No, no lo hacemos con frecuencia. En nuestro medio no es muy frecuente la gastritis crónica autoinmune, pero está descrito. Y si tienen, como le digo, pacientes con gastritis crónica de preferencia en estómago, les obliga a sospechar gastritis autoinmune porque cambia bastante el seguimiento en pacientes con gastritis autoinmune que en pacientes con Helicobacter pylori. O ambos, en realidad, ¿no? Muy bien. Entonces, ya hablamos un poco de gastritis crónica, ahora le voy a explicar lo que es la gastritis crónica atrófica. El término de gastritis crónica preatrófica, por así decirlo, se conoce también como gastritis crónica superficial. Ya cuando avanza, acuérdense de la cascada de Pelayo Correa, avanza hacia una gastritis crónica atrófica. ¿Y qué es lo que ocurre? Hay una inflamación crónica, inflamación crónica hace que ocurra una pérdida celular con aplanamiento y pérdida del epitelio y también la zona glandular. Hay un ratio de pérdida que excede la capacidad del recambio celular. Es decir, cuando hay una pérdida celular, el cuerpo lo que hace es regenerar tejido. Y al regenerar tejido, ese tejido perdido se recupera. Pero cuando la inflamación crónica es bastante elevada, la velocidad en que se pierde va a ser mayor en la velocidad que se recupera. Y eso va a generar un adelgazamiento en la capa mucosa. Esto es lo que se conoce como la gastritis crónica atrófica. Usualmente estos cambios son tan cortos en el tiempo que cuando encontramos gastritis crónica atrófica, usualmente ya hay metaplasia. ¿Ok? La primera causa o la primer tipo de metaplasia más frecuente de lejos es la metaplasia intestinal. Pero existen otras, la pseudopilórica, la pancreática, la escamosa, incluso la ciliada. Pero de lejos es la intestinal. De ahí viene la pseudopilórica o la metaplasia pilórica que se da en cuerpo gástrico. No hay metaplasia pilórica en antro, ¿no? Porque en antro tiene tejido pilórico o pseudopilórico. Muy bien, esta puede ser regional o difusa. O sea, puede haber solamente en antro, solamente en cuerpo o en toda la extensión del estómago, pero usualmente se da en parches. No es que hay unas todo el antro hasta con metaplasia, todo el cuerpo, no. Son como zonas parchadas en donde aparece zona de metaplasia. ¿Ok? Esa es la característica. Y es el factor de riesgo más importante para la displasia y cáncer gástrico. ¿Ok? ¿Y por qué? Porque tú tienes un paciente con gastritis crónica superficial, no hay una, o sea, puede desarrollarse gastritis crónica atrófica, pero la posibilidad de que esta, teniendo solo gastritis crónica superficial, avance a un cáncer es baja.
Cuando esta lesión ya se acompaña de atrofia o de metaplasia, que usualmente van a la mano, ya te hace parálisis que este paciente sí aumenta radicalmente su riesgo de desarrollar cáncer. No es mucho en total, pero es importante. Y cuando la metaplasia ya avanza a displasia, ya hay alta posibilidad de que ese paciente haga cáncer gástrico. Es más, a mayor grado de metaplasia, mayor posibilidad de cáncer gástrico. Y eso es lo más importante que tener en cuenta. La gastritis crónica atrófica es el factor de riesgo más importante para desarrollar displasia y cáncer gástrico a futuro. Muy bien, entonces, ¿qué con la metaplasia intestinal? Ya les expliqué que es el cambio del tejido epitelial gástrico por uno intestinal. Usualmente no es reversible, ojo, usualmente puede revertir, pero no es lo frecuente. Y existe dos tipos. La tipo uno, también llamada completa, o es de intestino delgado, y la tipo 2 también conocido como incompleta o la colónica. La segunda, en teoría, es más riesgo de neoplasia maligna. En teoría, porque las tipo uno también pueden volverse neoplasia, pero en menor tejido. ¿Por qué? Porque son compatibles con intestino delgado, la tipo uno, la tipo 2 con colon, y entre el intestino delgado y el colon, donde hay mayor posibilidad de generar endocarcinomas es en el colon. Entonces, por ese tipo, por esa suerte genética histológica, es que la tipo 2 podría ser, en teoría, mayor riesgo de neoplasia. Incluso en muchas guías, cuando tienes metaplasia intestinal incompleta, ya de por sí es un factor de riesgo más elevado que tener completa para llevar un control o seguimiento a futuro. ¿Ok? Creo que tengo otra. Ya, voy a explicar esto. Cuando nosotros estudiamos la gastritis crónica, nosotros tenemos que ver la metaplasia en sí y la atrofia, pero principalmente la metaplasia. Entonces, ¿de qué nos sirve saber eso, la metaplasia? De saber en qué momento a este paciente tenemos que estudiarlo. O mejor dicho, ¿en qué momento yo le voy a repetir una endoscopía control? Si requiere o no requiere, porque hay que ver cómo está la metaplasia. Y la única forma de saber si la metaplasia está avanzando y hay displasia es con una nueva endoscopía. Entonces, para eso se creó una clasificación que se llama Olga-Olgin, que quiere decir, es una clasificación Olga es de atrofia y Olgin es de intestinal metaplasia. ¿Ok? Entonces, ¿en qué consiste digamos, la clasificación? Nosotros tenemos mucosa de antro, vamos a poner en esta hilera, y mucosa de cuerpo aquí. En la atrofia, que es esta de acá, es muy similar a la metaplasia, ¿ok? El Olga y el Olgin usualmente tienen el mismo valor. Si tienes un Olga Olgin que se dividen en estadio de 0 a 4, el Olga suele también, digamos, es un Olga 1, el Olgin también es 1. Si es un Olga 3, el Olgin suele ser 3 en un mismo paciente. Así que vamos a centrarnos en el Olga, que lo pueden traducir directamente al Olgin, no hay problema. Digamos que tenemos, y es algo que los patólogos nos dicen o nos deberían decir esos informes, si hay atrofia o si hay metaplasia. Si no la hay, no hay ausente, pero si hubiera el grado de atrofia y el grado de metaplasia. El grado de atrofia puede ser leve, moderado o severo, leve, moderado o severo. Si la atrofia está en antro, va a esta hilera, y la atrofia va en cuerpo, va a esta hilera. Un ejemplo rápido de un paciente. Digamos que a un paciente le hacen una biopsia, le encuentran atrofia leve antral, acá en esta línea, y no tiene atrofia en cuerpo. Es decir, leve acá, no acá. ¿Dónde se junta? Aquí, ¿no? Leve, no atrofia, aquí. Ese paciente tiene un Olga en estadio 1 y usualmente también tiene un Olgin estadio 1. Digamos que tiene atrofia severa en antro, ¿ok? Y tiene atrofia leve en cuerpo, es decir, severa acá, en esta línea, leve acá. Entonces juntamos severa y leve aquí. Ese paciente tiene un Olga estadio 3 y usualmente también tiene un Olgin estadio 3, ¿ok? ¿Y esto para qué nos ayuda? Porque a mayor estadio del Olga Olgin es más la probabilidad de que el paciente desarrolle displasia. Y en esos pacientes hay que hacer seguimiento. Usualmente en los pacientes 3, estadio 3 y 4 deberían entrar en un seguimiento anual
o bianual, o sea, cada 2 años. En pacientes con estadio 0 o 1, usualmente no requieren seguimiento, usualmente. Y el estadio 2 puede ser de 3 años, así. Depende de la guía que uno lea, ¿ok? Pero esto es lo que más o menos quiero que entiendan cómo se deje. Y esto los patólogos nos deberían informar el grado de Holguín que tiene el paciente. Por si algunos no informan, lo que usualmente informan es el porcentaje de metaplasia. Y lo deberían diferenciar en tanto porcentaje en antro o tanto porcentaje en cuerpo de metaplasia. De 0 a 30, o sea, de 1 a 30, en realidad no es 0, sino de 1 a 30 es leve, de 30 a 60 es moderado y más de 60 es severo en porcentaje. Si no hay, es 0, ¿ok? Esa es la forma en que se hace el Olga-Olguín y cómo nos ayuda a prevenir ciertos cánceres o cierta aparición de displasia o de cáncer gástrico. ¿De acuerdo? Muy bien. Este es un modelo endoscópico de cómo se ve, digamos, la aparición de la metaplasia a nivel de antro, perdón, a nivel de estómago. Tiene las células succínticas del cuerpo y las células centrales, ¿ok? Los modelos de HP ocurre la metaplasia primero a nivel de andro, luego avanzando el cuerpo, va subiendo por cuerpo y termina en una gastritis panatrófica, ¿ok? El modelo de autoinmune es que empieza en cuerpo y usualmente queda restringido a cuerpo. No suele avanzar en antro cuando no hay presencia de Helicobacter, ¿no? Esta es la famosa artritis atrófica que está, digamos, netamente en cuerpo. Y cuando tienes un paciente de ambos, usualmente hay un avance mucho más rápido, porque aparece en antro y también en cuerpo, y los dos se van prácticamente, avanzan rápido. Esta es una gastritis panatrófica, pero relacionada a la presencia de ambos. Un poco complicado a veces relacionado porque muchas veces muchos pacientes llegan así, o tú lo ves con esta metaplasia que es muy similar a esta. ¿Ven la flecha? Es muy similar. Tú no sabes si antes lo tenía acá o cómo está avanzando, ¿no? Pero es más o menos cómo te indica un tipo de modelo. Ahora, endoscópicamente también se puede ver la atrofia. No siempre se relaciona al hallazgo histológico, pero se puede ver. Y se utiliza una clasificación que se conoce como la clasificación de Kimura-Takemoto. ¿Ok? Lo voy a explicar más o menos porque este es algo ya más de la especialidad, pero es bueno que sepan por si alguna vez leen informes endoscópicos y le dicen gastropatía atrófica, Kimura Takemoto, tal. ¿Ok? Listo. Se divide en tres grupos, C y O. C de closed, que es cerrado, y O de open, que es abierto. Como es una clasificación netamente para las atrofias relacionadas a Helicobacter pylori, se empieza de antro. Entonces, cuando la atrofia, endoscópicamente hablando, solo está en antro, netamente en antro, se conoce como C1. ¿Ok? Este es el corte, digamos, transversal y este es el corte coronal. Esta línea que está aquí, esta línea del medio, es la curvatura mayor. Y todo esto de acá que está, esta es la curvatura menor, sino que está cortada por la curvatura menor en el estómago y está abierto, para que más o menos se entiendan. ¿Ok? Entonces, la atrofia avanza hasta acá, S1. Cuando la atrofia pasa la incisura angularis y ya está en cuerpo, pero solamente en cuerpo sin llegar a fondo, esto se convierte en un C2. Cuando la atrofia ya pasa de cuerpo y llega hasta fondo, pero vean acá, sin avanzar hacia las otras dos caras, cara anterior y posterior, se conoce como C3. Cuando la atrofia llega a expandirse hacia afuera, o sea, se está abriendo la atrofia, se conoce como O1, O2 y O3. Es decir, Open 1, Open 2. Entonces, este es más o menos relativo, ¿no? Algunos dicen que cuando es todo el estómago se llama OP, que es O de P de pan, o sea, todo el estómago comprometido. Pero básicamente es como endoscópicamente podemos ver la clasificación de Kimura Takemoto y también nos ayuda para el seguimiento. En muchos pacientes que tienen una gran atrofia, a veces sale una metaplasia pequeña, pero también te implica seguirlo. Hay varias mezclas y varias cosas para nosotros hacer el seguimiento de metaplasia intestinal, pero eso es lo importante. Muy bien. Esta es una endoscopía con un paciente que está normal. Vemos la mucosa de colores característicos, nacarada. Esta es la parte de la incisura, el píloro. Este es el estómago, los pliegues gástricos de cuerpo, curvatura mayor. Aquí se ve el antro
con su patrón de mucoso en cromendoscopía normal y este es en cromendoscopía normal de cuerpo utilizando NBI, Narrow Banding Imaging, que es un tipo de cromoscopía específicamente de la marca Olympus. Cada marca de cada endoscopio tiene sus diferentes sistemas de cromendoscopía virtual. El Olympus tiene el NBI, Fuji tiene el BLI o el LCI, Pentax tiene el iPentax, etcétera. Y aquí vemos, por ejemplo, ya con un grado de atrofia. Ven comparando acá, ven cómo está todo bonito, esta zona, por así decirlo, ordenado con la vascularidad normal. Pero miren acá, se pierde un poco ese ordenamiento y aparecen estas zonas media pálidas o blanquecinas. Ya, esto indica atrofia y por ende también puede indicar metaplasia, al igual que en esta zona de aquí. ¿Ok? Aquí vemos unas zonas como en parches. No sé si logran ver aquí donde está el puntero. Hay unas zonas en parches, acá. Parches medio blanquecinos. Y aquí también se ve esta zona en parche. ¿Ok? Acá se ve más o menos normal, pero cuando yo pongo la cromenoscopía, aquí miren en el C, miren cómo se delimita mejor o se marca más esta zona blanca. ¿Ok? Ya, esto de aquí es metaplasia. Acá. Y si se dan cuenta es parchado, no es una zona blanca grande, son parches. Eso indica metaplasia. ¿Qué grado? No lo sé. Pero eso, para eso necesito hacer la biopsia. Entonces, esto de aquí, estos pacientes, por ejemplo, si tú quieres asegurarte, le puedes tomar más que el protocolo SIGNA y de repente agarrar uno de acá, otro de acá, otro de acá y otro de acá. O sea, irte más allá del protocolo SIGNA cuando ves algunos tipos de lesiones. Y aquí en la cromenoscopía, pero con magnificación, donde lo veo más cerca, vemos mejor la delimitación de esa zona de metaplasia. ¿De acuerdo? Entonces, hace poco tiempo, creo que este es del año 2023, sí, aquí está 2023, se hizo un estudio que se llamó el REGAIN, Real World Gastritis Initiative. Es una iniciativa para determinar y estandarizar la gastritis a nivel mundial. Es un estudio más o menos largo, está basado en el consenso de Kioto, tiene que ver con la clasificación de Sydney, tiene que ver con el Maastricht, que es un consenso para tratamiento de Helicobacter. El consenso de Kioto es específicamente para manejo de gastritis por Helicobacter pylori, específicamente. Y así. Entonces, tratando de juntar toda una serie de estudios para llegar a este estudio que se llama Regain. Es muy de especialidad, pero lo que quiero mencionarles, algo que me llamó la atención, son los fenotipos de la mucosa gástrica en patologías no neoplásicas. Y habla de varios fenotipos. El primero, y ese es más para patología, pero es importante que ustedes lo conozcan dentro de lo que se refiere a gastritis crónica. El primero es que existe mucosa normal en biopsia. Muchas veces, en muchos hospitales, la mayoría de veces, sacan diagnósticos gastritis, 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 y no lo son. Existe también mucosa normal, ¿ok? Que es acá, ¿no? Mucosa dentro de límites normales. Tiene una composición antral que es histológica y también una composición. Y el modelo histológico, digamos, el modelo histológico o etiopatogénico es el diagnóstico histológico de gastritis mucosa con límites normales. Esto suele ser o debería buscarse como una prioridad clínico patológico. ¿Por qué? Para prevenir o para evitar que haya unas ciertas, digamos, manejo clínico, no desea decir sobredimensionar el diagnóstico que tienen para no generar exceso de tratamiento o para no llevar a seguimientos innecesarios de un paciente. Porque los pacientes que pueden tener clínica o sintomatología y tener una mucosa normal, y esos pacientes hasta podrían ser una displasia funcional que el manejo es muy distinto, que esto no es el tema de ahora, otra cosa. Entonces, ese tipo de cosas es lo que hay que ver. Otra cosa son las anormalidades de la mucosa no inflamatorias que se conocen como las gastropatías. ¿Ok? Las gastropatías suelen ser eh, lesiones no inflamatorias. ¿Ok? O mejor dicho, son lesiones no inflamatorias,
pero que muchas veces lo catalogan como gastritis en las lecturas de patología. Y no debería ser así, deberían ser también de esto separadas o definidas de otra forma. El modelo clásico es la gastropatía reactiva, que resulta de agentes químicos como el reflujo, duodeno gástrico, algunos tipos de medicamentos o de ingesta de pues, tabaco también se puede dar, ¿no? Y también se puede dar en cuando hay una hipertrofia de células parietales debido a una hiperplasia que se ve en las terapias prolongadas con IEP. Ese tipo de pólipos hiperplásicos son gastropatías hiperplásicas, pero se conoce como pólipo hiperplásico. Y eso usualmente también se ve en pacientes que tienen de larga años de años tomando IEP y que forman estos pólipos. ¿De acuerdo? Eso no son gastritis en sí, son gastropatías. El otro concepto es lo que ya hemos visto que es la gastritis crónica no atrófica, ¿ok? Que es básicamente la infección por el Helicobacter pylori con esto, digamos, con esta actividad de gastritis, o sea, aparición de neutrófilos, sin pérdida glandular, porque ya cuando hay pérdida glandular ya estamos hablando de atrofia, ¿ok? Puede ser, por ejemplo, en pacientes que tengan gastritis Helicobacter pylori negativo, después de que se ha hecho una erradicación y aún se ve actividad, ¿ok? Puede haber Helicobacter pylori negativo en pacientes que hayan sido o hayan tenido erradicación del germen, sí, y todavía se ve actividad, sí se puede ver, no es raro, es muy frecuente, porque repito, para que disminuya la actividad al erradicar un germen, no es una cosa de que un día para otro, pasa mucho tiempo, a veces no desaparece, y uno siempre presenta cuadros de gastritis crónica, pero que ya no tiene mayor inflamación, y no tiene la náusea que está constantemente ahí, que es el Helicobacter pylori. ¿No? O en algunos casos muy específicos o muy puntuales, que es la gastritis eh, restringida a mucosa oxíntica o mucosa de cuerpo, en casos de Helicobacter negativo, que se conoce como la gastritis autoinmune atrófica, que es lo que la mencioné. Existe la gastritis, o sea, la gastritis crónica atrófica autoinmune o atrófica metaplásica autoinmune, es el paso siguiente a la gastritis no atrófica específica de cuerpo. Solo que esta, como le dije, es raro encontrar pacientes que tengan solamente gastritis en cuerpo. ¿Puede darse? Sí, no es lo usual, pero puede darse. Después está otro fenotipo, es la atrofia de la mucosa coexistente con inflamación, que es lo que se conoce como la gastritis atrófica. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Cuál es el modelo? El clásico modelo es una infección por Helicobacter pylori crónica activa con pérdida glandular. O la gastritis crónica o la gastritis crónica autoinmune. ¿Ok? Sin infección previa, que es netamente a nivel de glándulas oxínticas. ¿No? Y la mucosa normal está a veces normal o a veces muestra signos de gastropatía reactiva. ¿Ok? Existe el término gastritis atrófica o gastritis panatrófica, como quieran llamarlo, que eso ya involucra todos los compartimentos del estómago. Se ve un Open Type 3, que es el O3 de la clasificación Kiruma-Takemoto, o un Olga-Olgi en estadio 4, ¿ok? Que básicamente es tener severidad de metaplasia tanto en antro como en cuerpo, ¿ok? Y también puede haber diferentes signos de atrofia, ¿no? La mucosa con escaras, metaplasia intestinal, que pueden coexistir también. Y finalmente existe la atrofia mucosa sin inflamación coexistente, que básicamente el modelo clásico es la atrofia residual. O sea, una cosa es tratar a un paciente con Helicobacter pylori en esta etapa de la gastritis no atrófica, que tratarla aquí. Muchas veces, como le dije, de esto de la metaplasia no se recupera. Por más que tú le des tratamiento y por más que hayas erradicado el germen, muchas veces hay esto, hay una, digamos, persistencia de la metaplasia. Y en esos casos se tiene que seguir controlando, porque a pesar de que tú ya has hecho tu tratamiento para el Helicobacter y has controlado la infección, la parte que queda, la metaplasia, puede seguir avanzando. No a tanta medida como acá, que tiene el Helicobacter, pero puede seguir avanzando. Finalmente, hay toda una serie de causas de eh, gastritis, ¿ok? Tienes parásitos, anisacariasis, Cryptosporidium, estrongiloides, tienes fúndica,
gastritis estomicótica como la cándida, el histoplasma capsulatum, la mucormicosis. Tienes bacterianas, acetinomyces, Clostridium perfringens, el enterobacterio, el más frecuente el Helicobacter pylori. Tienes otras cepas Helicobacter no pylori, tienes el Mycobacterium avium, los tubérculos atípicos, Pseudomonas, Staphylococcus, Treponema, y tienes virales, coronavirus, picornavirus, herpes viridae, específicamente o el citomegalovirus también, o el Epstein-Barr, que es una causa más o menos frecuente de problemas de gastritis. Tienes no transmisibles como químicos, algunos medicamentos como la doxiciclina, las pastillas de hierro, el cayaxalate en el sorbitol, el cayaxalate o la gastritis por cayaxalate en algunos lugares es muy frecuente y hasta histológicamente se ven los cristales de cayaxalate. Incluso actualmente como el cayaxalate antes venía con una coloración especial. Actualmente ya no viene con esa coloración y ya no se puede determinar tan bien. Entonces, en algunos países como Estados Unidos, donde es relativamente frecuente la infiltración de cayaxalate a nivel del estómago, se les hace muy difícil ahora a los patólogos definir esta patología. Pero es bien interesante, si algún día les gusta, pueden leer un poco sobre gastritis o gastropatías relacionadas al cayaxalate el carbonato de la natrium, algunos AINES, el Taxol, etcétera. Y también hay radiación, existe la gastritis o gastropatía por radiación, así como hay proctitis por radiación, antes llamada proctitis actínica, también la hay en el estómago, no es frecuente, pero existe. Y también depende algunos que no son comunicables o mediados del paciente. La gastritis autoinmune, por ejemplo, la más clásica que les he mencionado. Otros fenotípicos muy específicos de gastritis. La gastritis linfocítica, la gastritis eosinofílica, la colagenosa, que también se ve en colitis linfocítica, eosinofílica, colagenosa. También hay gastritis linfocítica, eosinofílica y colagenosa. ¿Ok? Que son formas especiales. También están las mediadas o las enfermedades sistémicas inmunomediadas que involucran a la gastritis, como por ejemplo la enfermedad relacionada IgG4, que es un tipo de enfermedad muy específica en donde hay una elevación anormal de las inmunoglobulinas G subtipo 4. ¿Ok? Usualmente suele atacar más a zonas como retroperitoneales o problemas reumatológicos o al eje al eje hepatobilio pancreático, pero también puede atacar el estómago tranquilamente. Lupus, sarcoidosis, esclerosis sistémica, la enfermedad de Sjögren o síndrome de Sjögren, la enfermedad de Crohn, que también puede generar gastritis, y la colitis ulcerativa en cierta medida, pueden generar esto, gastritis. No tanto la colitis ulcerativa, más la enfermedad de Crohn, ¿no? La gastritis alérgica relacionadas a un tipo de alimentos y también la enfermedad de hospedero versus el huésped, ¿no? Eso también puede generar en algunos casos gastritis. Como ven, la gastritis crónica es un tema, pero existen muchos subtemas, pero el principal tema son los más frecuentes. La gastritis crónica relacionada al Helicobacter pylori y la gastritis crónica relacionada a la enfermedad autoinmune. Y finalmente, el tratamiento. ¿Qué hacemos con la gastritis? Cuando se trata del Helicobacter pylori, básicamente es manejar el Helicobacter pylori. Porque la gastritis, como le dije, no hay un tratamiento específico para eso. Es tratar la causa etiológica, ¿no? De acuerdo a todos los tipos de gastritis que hay, das la causa etiológica. Pero cuando se trata de HP, es tratar el HP, básicamente es eso. Y si tienen síntomas, ¿qué hacemos? Pues damos tratamiento sintomático. Si lo que prioriza es el paciente, el ardor, la dispepsia tipo, digamos, postprandial, prioriza principalmente al dolor o el ardor, tienes dos grupos de medicamentos. Los IVPs, que son todos los IVPs que conocen, omeprazol, esomeprazol. Recuerden que los IVPs se tiene que dar siempre antes de comer porque su activación es en medio ácido. Cuando están activadas o se van a activar las células parietales. Antes de eso, si tú das medicamentos después, cuando ya se han desactivado, ya el efecto del ácido ya disminuyó, su efecto es de nulo abajo, que siempre es antes de comer. ¿Ok? Eso, si no me equivoco, les expliqué en la clase bueno, cuando hice la clase de tratamiento para HP, les expliqué un poco de eso, pero esa es la figura. Tiene que darse siempre el IVP
antes de la ingesta de comida para que haya un efecto mayor. Y recuerden que el efecto del IBP es sumatorio, o sea, si tú das IBP, digamos, una semana, va a haber un efecto, si das 2 semanas, va a haber más efecto. Conforme vayas dando el IBP, el efecto se va sumando. Por eso usualmente los IBP se dan de dosis de larga data, puedes dar hasta 1 o 2 meses si quieres, para que haya un efecto pleno. Después están los protectores de barrera, sucralfato, magaldrato, hidróxido de aluminio, que serán a la dosis estándar, de acuerdo a lo que viene en la presentación, puede ser 5 o 10 mililitros. Usualmente es antes de comer con el estómago vacío para que logren cubrir toda la barrera protectora. Recuerden una cosa, hablando un poco de sintomatología, hablando un poco sobre úlcera péptica, ¿no? Hay dos cosas que ocurren. Tiene que haber o es un aumento del ácido o es una disminución de la barrera. Los síntomas se pueden dar por ambos. Entonces, si hay mucho ácido, disminuye el ácido. Si hay poca barrera mucosa, tengo que dar algo para suplir la barrera mucosa y generar protección de barrera, que para eso sirven estos productos. Pero si tu principal síntoma es los temas de llenura precoz, eruptos, sensación de vaciamiento, abalonamiento, existen los procinéticos. Los procinéticos son productos que mejoran la motilidad gástrica. Entre ellos hay muchos. Uno de los que usamos es la mosaprida. La mosaprida es un procinético que estimula precisamente el principio a nivel gástrico. ¿Cómo se da? Usualmente se da 5 miligramos, una tableta chiquita, cada 8 horas, de preferencia 20 minutos o media hora antes de las comidas. El tiempo que se debe dar, usualmente 2 semanas a un mes como mucho. Y en ese el paciente hay que determinar qué es lo que está causando esas molestias. La mayoría de veces es por gastritis crónica relacionada al HP. Manejamos el HP y debería mejorar los síntomas, pero muchas veces no lo es, como hemos visto, y hay que ver tema de dieta, medicamentos, etcétera. Pero principalmente eso funciona así. Entonces, cuando nosotros hablamos de gastritis crónica, tenemos que diferenciar la dispepsia. Y la dispepsia sí se maneja de esta forma, que es el tratamiento sintomático. Entonces, eso es todo con respecto al tema. Las conclusiones, el diagnóstico actual de gastritis crónica es principalmente histológico, eso ténganlo bien claro. La inflamación crónica gástrica conlleva al desarrollo de atrofia y metaplasia, principalmente intestinal, el cual es un factor de riesgo para el desarrollo de cáncer gástrico. Es el principal factor de riesgo, la atrofia, que usualmente es acompañado de metaplasia. La principal causa de la gastritis crónica de lejos es la infección por Helicobacter pylori, así que hay que darle tratamiento. Y además de la gastritis crónica, existen diversas etiologías de gastritis crónica, la atrofia y la metaplasia. Muy bien, telegrafía con la que he hecho el tema y eso sería todo de mi parte.